Bendiciones a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Juan José Rajeda. Esto es leyendo el libro de la Ley de Dios. Y estamos prácticamente aquí para eso, para leer la palabra bendita de nuestro amado Dios. Esto basándolo, buscando basarlo en lo que refiere a Nehemías 8:8, que dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, prácticamente en este espacio vamos a tener esto. Vamos a leer la palabra de Dios y conforme a esta lectura vamos a ir comentando, enseñando, exhortando o brindando, como dice el apóstol Pablo, algún don espiritual. Y actualmente, pues, en base a esto, estamos leyendo el libro de Lucas. Actualmente vamos por el capítulo 9 de Lucas. Así que vamos a iniciar orando. Así que pidémosle a Dios de su gracia, de su amor, de su verdad, para que podamos entregarnos hoy en esta lectura y aprendizaje de su verdad y su palabra, y que nos instruya y nos guíe hacia toda verdad. Así que iniciemos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Te agradecemos, amado Padre, por tu amor, por tu salvación, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu gloria. Te pedimos hoy, amado mío, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que tú seas nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra formación y nuestro deleite. Guíanos día tras día a buscarte, a amarte, a honrarte, a respetarte, y que seas tú siempre nuestro gozo. Hoy pedimos, Señor Jehová, en este tiempo que nos ayudes en la lectura de la palabra. Transmítenos de tu verdad, de tu amor, de tu justicia. Permítenos conocerte y amarte. Abre nuestro entendimiento, líbranos de todo falso entender y vivir, Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te lo agradecemos, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar la lectura. Y dice lo siguiente. Ay, listo. Tenemos varios títulos, como ya mencionamos, estos basados en la Reina Valera 60. Bueno, regularmente muchas Biblias tienen un título en los pasajes. En este caso, el que estamos leyendo es Jesús anuncia su muerte, que es Lucas 9, capítulo 9, 21 al 27. Ya lo hemos venido leyendo varios días, pero es por la importancia de lo que representa la cruz de Cristo. Así que vamos a volver a leer Lucas 9, 21, 27 y luego a dar un comentario o lo que Dios disponga a nuestro corazón. Y dice de la siguiente manera, 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25. Pues qué aprovecha el hombre, pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en él y en la del Padre y de los santos ángeles. 27. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, esto es bien interesante, como ya mencionamos aquí en la palabra. Jesús anuncia su muerte, ya mencionamos de que es algo bien importante para nosotros, que una de las cosas que también debemos nosotros anunciar en nuestra propia muerte, en el sentido de, así como hizo Jesús, de ir hacia la cruz. Aunque van a haber muchas situaciones que van a pasar cuando uno se disponga prácticamente a ir hacia la cruz de Cristo, pero prácticamente debemos esforzarnos prácticamente para poder buscar
estar a los pies de Cristo y pues asimismo estar crucificado juntamente con Él, ya que es el deseo del Padre, porque el que es crucificado juntamente con Cristo ha vencido el mundo y también implica la reconciliación con Dios Padre. Y la paz y muchas otras cosas que representa la cruz. Pero ahora vamos a indagar acá en lo que ya hemos venido leyendo. Vamos a ver el versículo 25. Dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Eso es bien importante y tiene relación con el anterior que dice, el 23, y decía alguno, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Eso es bien importante porque aquí habla de una salvación. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? ¿Eso qué significa? De que no es necesariamente mis deseos o inclusive la capacidad que yo pueda tener para lograr cosas. Aquí me dice el pasaje que prácticamente yo puedo lograr ganar prácticamente un mundo. Pero ¿cómo lo podré ganar? ¿A través de qué obras? ¿A través de qué de aspectos de mi vida? O aparentemente qué tanto podría hacer yo a través del mundo, pero si yo estoy haciendo lo que a mí me place o lo que conforma a mi justicia, prácticamente yo lo que podré es caer en una destrucción o perderme a mí mismo. Así que realmente no es, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, no es buscar mi propio propósito, no es buscar mis propios sueños, como a veces es como que buscáramos un patrocinador con Dios, ¿verdad? Es decir, queremos que Él nos dé cosas o le exponemos a Él situaciones para que Él nos la patrocine para nosotros lograrla. Pero realmente creo que no sería de esa manera, sino que el enfoque principal de Cristo es que nosotros le demos nuestra vida a Él y Él, conforme a lo que Él conoce de nosotros, va a obrar y nos va a dar lo que Él piense que es necesario para nosotros. Nosotros recordemos que tenemos un concepto, un entendimiento, una formación de las cosas por lo que hemos oído, visto, etcétera, pero no significa de que eso que nosotros pensemos, creamos o indaguemos sea verdadero. Y eso es lo que Dios quiere enfatizarnos en estos aspectos, que no es lo que yo quiera, inclusive si alguien quisiese predicar el Evangelio y él tuviera la capacidad en muchos aspectos para hacerlo, pero no es dirección del Espíritu Santo hacerlo, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque el que tiene la capacidad o el que tiene el entendimiento de qué hacer o qué no hacer, realmente es Dios Padre. Un pequeño ejemplo de esto lo vemos en Jesucristo. Es decir, Jesucristo teniendo una capacidad a los 12 años de dejar perplejos a los ancianos, de dejar prácticamente en un estado de sorpresa a estas personas que eran ancianos, realmente no, ¿qué pasaría a los 15, a los 20 años? ¿Por qué Jesús no predicó a los 15? ¿Por qué Jesús no predicó a los 20? ¿Por qué realmente estuvo preparándose hasta la edad de 30 años para él poder predicar la palabra? Y muchos dirán es porque no era el tiempo, es porque esta situación, por lo otro, pero a lo que quiero dar a entender es esto, es decir, no es la capacidad que Jesús tenía en sí mismo, sino la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios en Jesucristo. Y vemos de que Jesucristo tuvo inclusive que esperar los 30 años para bautizarse y luego de eso también que a través del bautismo cumple toda justicia y el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo. Luego que el Espíritu Santo reposa en Jesucristo, Jesucristo ya comienza a predicar el Evangelio, pero media vez no tenía el Espíritu Santo, no, ¿por qué habría que predicar? A lo que quiero dar a entender con todo esto es, nosotros queremos hacer muchas cosas, infinidad de cosas en algún motivo, inclusive tal vez cosas buenas para la humanidad, si lo queremos llamar de esta manera. Pero realmente a Dios no le interesa que yo haga muchas cosas por la humanidad, sino que haga las cosas por Él y para Él, porque Él es más consciente de la necesidad que el mundo tiene. Dios es más consciente de los aspectos que el hombre vive y necesita.
pero también Él conoce quién es Él y que realmente lo que necesita el hombre es salvación. Porque, por ejemplo, hay personas que quieren enfocarse mucho en las personas que son pobres, pero ¿de qué sirve si yo logro nada más darle a alguien un pedazo de pan un día y él se logra satisfacer con ese pan, por así decirlo, pero al otro día ya no lo va a tener, o a la noche ya no lo va a tener? Por ejemplo, viene alguien y quiere hacer una buena obra y comienza a repartir comida. Lo va a hacer un día, pero al otro día no va a tener a veces la disposición de volver a llegar con la misma persona y volverle a dar comida, inclusive por 24 días, perdón, por 24 días o 365 días. Pero ¿qué pasa si realmente a alguien se le presenta el evangelio en mayor enfoque, aunque tal vez no lleve comida, y esta persona a la hora de creer en Jesucristo y cree en Jesús como Salvador y Dios lo convierte en hijo, esa persona después va a poder tener un pan diario? No por el hecho no porque prácticamente uno quiera no quiera darles comida, sino que el hecho es de que es mayor el pan de vida para salvación que el pan de vida terrenal. Con eso tampoco estoy diciendo que alguien no vaya y dé comida al hambriento, sino la cuestión es el enfoque del cual Cristo asimismo quiere brindar, que el enfoque es Él, como dice la palabra, cuando Jesús prácticamente le sumergieron un perfume sobre él y prácticamente él dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas conmigo no. Cuando da el punto de partida también cuando él va a ir hacia la cruz. Es decir, nuestro principal objetivo no son los pobres, nuestro principal objetivo no son los necesitados de muchas maneras, sino nuestro principal objetivo es Jesucristo. Si yo me enfoco en Jesucristo, principalmente, como aquí dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Como vuelvo a mencionar, ganar todo el mundo puede ser en aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos aparentemente religiosos o un montón de sentidos. ¿De qué me sirve todo eso si yo me destruiré? Es decir, si no me enfoco en Cristo, lo único que voy a tener es una destrucción. Por muchas buenas obras que yo quisiera obtener, de nada me va a servir si no tengo a Jesucristo. Pero si yo tengo a Jesucristo, la Biblia dice que juntamente con Él tendré todas las cosas. Entonces mi principal enfoque es Jesucristo. Uno a veces se puede afanar por predicar, por enseñar, etcétera, pero realmente el que conoce con exactitud todas las cosas es Dios Padre. El que está más consciente de la pobreza que hay en el mundo es Dios Padre. El que está más consciente de la perdición o la condenación eterna que el hombre puede tener y el castigo eterno en el agua de fuego o infierno, etcétera, es el mismo Dios Padre, el mismo Jesucristo sabe eso. Por eso la manera supuestamente tan radical, porque realmente es más que radical, creería yo, sino llamaría yo profunda, del sacrificio de Cristo en la cruz, que el hombre no lo entiende por su razonamiento tan corto. Pero asimismo Dios quiere seguir transmitiendo el entendimiento y la verdad de lo que representa la salvación para el hombre. Y que a veces nosotros, vuelvo a resaltarlo, nos enfocamos en muchas cosas y queremos hacer muchas obras, pero nos olvidamos del creer y tener fe en aquel que necesita. Inclusive, vuelvo a mencionarlo, perder nuestra vida. Y perder nuestra vida, como ya hemos mencionado, representa muchas cosas. Inclusive representa perder mis sueños. Si yo tengo sueños actuales, cualquiera que esos sean, yo los tengo que perder. Y los tengo que perder porque prácticamente yo puedo poner ahí mi vida. Esto ya lo mencionamos con, por ejemplo, actores, cantantes o futbolistas y demás, que prácticamente el sueño de una persona puede llegar a ser algo, enfocarse totalmente en eso y prácticamente ese sueño y representa colocar su vida en ese sueño. Por ejemplo, y yo conocí una persona que por ejemplo, yo daba antes clases de matemáticas como tutor, por así decirlo, o de computación o de física o de, o de física, no de ejercicio, sino física fundamental, que a veces dan aquí en Guatemala, dan por regularmente tercero básico, etcétera. Entonces prácticamente conocí a un joven y él era más o menos creyente, por así decirlo,
Y me recuerdo que él me decía, mira, ¿tú crees que yo puedo llegar ¿cómo se llama? A jugar fútbol de manera profesional, por ejemplo, en España y etcétera, o llegar al Barcelona o Real Madrid? Yo le decía que sí, pues, o sea, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o si se lo dispone, lo puede hacer, pero, ¿para qué? Le pregunté, o sea, ¿cuál era el sentido de hacerlo? Eh, y él también se sorprendió porque nadie le creía que él podía llegar a hacerlo. Pero le digo, mira, ¿cuál es el sentido realmente que lo vayas a hacer? O sea, si realmente querés a Dios, mejor busca primeramente a Él y Él va a hacer todo lo demás. Pero cuando Él se disponía prácticamente a decir, mira, yo quiero ser un jugador profesional, realmente representaba no solo las palabras, el sueño, el anhelo o de ver a alguien que le transmitiera la fe para lograrlo, sino también significaba de que su pensamiento, su corazón, su forma de vida iba a colocarse en ese sueño. ¿Para qué? Para lograrlo y cumplirlo, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente su vida la iba a depositar en ese sueño. Y por eso conllevaba de que él se tenía que dedicar a jugar, se tenía que dedicar a pensar que se iba a haber partidos para aprender de una manera a través de observar. Entonces, ¿qué significa? Significa que prácticamente toda su mente, su corazón, su alma y sus fuerzas iban a estar dedicados a ese sueño. Inclusive, recuerdo que él mismo le preguntó a Dios si él podía poder llegar a jugar en ese lugar. Y creo que la respuesta de Dios fue que él me comentó que orara sin cesar. Pero en el otro aspecto yo también le decía, mira, si tú me dices de que realmente quieres jugar y te vas a disponer a hacerlo, pero ¿no te has dado cuenta que es mejor Dios que ir a jugar en un estadio? No puedes asimilar de que realmente cuando estés jugando, inclusive te toque prácticas diarias de eso, uno no estaría más pendiente de si realmente tienes la verdad de Cristo en tu corazón, de, bueno, querer estar más orando, leyendo delante de la presencia de Dios, que estar jugando con un montón de personas ahí, de que tal vez estés en el estadio y un montón de personas te comiencen a idolatrar porque sos un buen jugador. ¿Qué pensará Dios de esa idolatría? Porque te están adorando a ti, no a Dios. Y estamos hablando, por ejemplo, no solo de un estadio de miles de personas, sino que estamos hablando también de que imagínense que él pudiera ser un jugador tipo Messi o Cristiano Ronaldo en este tiempo que son muy reconocidos. ¿Cuántas personas a nivel mundial no podrían estar idolatrando a esta persona? ¿Acaso Dios le gustaría realmente eso? Porque realmente en esta persona no hay salvación. Él puede ganar un mundo, inclusive el mundo del deporte, a nivel de fútbol, otras cosas, de que personas digan, este es un buen jugador, él es muy bueno, etcétera, etcétera. No ha habido nadie como esta persona para jugar y todo el mundo ahí inclusive tiene carteles de él pegados en la pared. La pregunta es de qué sirve, porque realmente no solo se está perdiendo él, sino que no está haciendo ejemplo a muchas personas. Pero si él realmente coloca y deposita su vida en Cristo, es decir, pierde su sueño, pierde decir, bueno, ya voy a entregarle a Dios mi sueño de jugar fútbol y voy a perder este sueño con tal de entregarme a Cristo, porque vuelvo a mencionar, ese sueño representa muchas cosas, no solo significa, mi sueño es jugar, sino que involucra estar en mente, cuerpo y corazón en todas esas cosas. Más si alguien se dedica realmente a buscar a Cristo, inclusive Dios le podría dar la capacidad, si lo queremos llamar así, de jugar fútbol, pero como vuelvo a mencionar, yo no le hallo mucho sentido. También recuerdo que una vez fui a una iglesia de jóvenes no me recuerdo si me invitaron, yo de casualidad llegué porque me encontré un papel. Y recuerdo que una de las personas prácticamente estaba reclamándole al pastor y estábamos todos en el grupo de jóvenes y él le decía, mi papá me dice que yo me pongo a orar, pero realmente el orar no me va a llevar a jugar bien, dijo la persona. Y yo realmente me puse a pensar, él no conoce realmente lo que significa la oración, no conoce realmente quién es Dios, porque si Dios realmente se le antoja y él realmente se dedica a orar, el Dios puede utilizarlo en esos aspectos o ámbitos de, en esos campos, por ejemplo, el fútbol. También se han dado, por ejemplo, hay un predicador que habla de testimonio que él llegó con Brasil cuando ganaron la Copa del Mundo, y en otros aspectos como los futbolistas
prácticamente brasileños eran creyentes de Dios y dice que evangelizaban o hacían cultos antes de ir a los partidos. Pero vuelvo a resaltarlo, el punto es la capacidad de perder lo que realmente yo pienso que es correcto. Inclusive, vuelvo a mencionar, puede ser familia, eh, puede ser tener una empresa, un negocio, puede ser tener una esposa, hijos, cualquier cosa, la capacidad que uno tiene que tener es aprender a perderlo, porque el que tiene la mayor conciencia de salvación es Dios. El que conoce más lo que el hombre necesita es Dios. Y Él necesita que nosotros nos enfocamos en su misma visión, que es la pérdida total de nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo Cristo sea en nosotros. Y a veces también no queremos nosotros perder nuestro carácter o no queremos perder nuestra identidad realmente. No queremos perder quiénes somos nosotros, pero realmente tenemos que aprender a perder porque tiene que ser Cristo en nosotros para llevar una obra o una manifestación plena de quién es Dios. ¿Para qué? Para perder y por consecuencia ganar. Como aquí dice que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo, se pierde. Entonces mejor es perdernos nosotros, es decir, perder nuestro carácter o identidad o un montón de situaciones con tal de ganar a Cristo. Y conforme ganamos a Cristo, por consecuencia, Cristo mismo nos va a llevar a proclamar un evangelio para ganar el mundo para Cristo, pero no en este orden. Ganarlo para perderlo, sino perderlo para ganarlo. Como ya mencionó Jesús en el versículo anterior, 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida, salvar, perder. El que quiera salvar su vida la perderá, pero si yo pierdo mi vida, la salvaré. Igual en este contexto. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es decir, ¿de qué me sirve ganar si voy a perder? En este caso es mejor primero perder para ganar. Y este ejemplo lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo lo primero que hizo fue perder su vida. A veces pensamos de que lo que Jesucristo dice son bonitas palabras nada más y que es una palabra de sabiduría, pero no hemos comprendido aún de que lo que Jesucristo habló lo cumplió. Y que en la Biblia hay ejemplos de cómo Jesús todo lo que habla lo vive. Es decir, cómo Jesús vivió el versículo de 23, 24 y 25. Y lo podemos ver en Filipenses 2:5 al 11 más o menos, que dice. Y veamos otra vez, leamos estos versículos para entender cómo Jesús lo puso en práctica. Y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? Se destruye o se pierde a sí mismo. Entonces veamos el versículo de Filipenses. Vamos a ver en Filipenses este pasaje para que veamos que realmente Jesucristo cumple lo que él vivió, realmente lo está cumpliendo. Y es bien importante mencionarlo porque así cada vez que veamos en la escritura a Jesucristo o las palabras que Jesús dice, realmente Jesús las está cumpliendo. Jesús ya las está viviendo. No es como a veces muchos de nosotros que a veces hablamos y no cumplimos lo que estamos hablando. Y veamos esto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Ojo, el que está siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos qué decía el versículo anterior? Habla de perder su vida, habla de perder algo. Y aquí habla que él se despoja. ¿De qué se despoja? Porque dice, sino que se despojó a sí mismo. Dice que no se aferró a nada en el versículo de arriba. No se aferró a nada. Es decir, si Dios siendo Dios, es decir, veámoslo desde un principio. Nosotros tenemos un punto de partida. El punto de partida se llama tierra. Voy a ver si lo logro colocar acá en una... no lo voy a dejar aquí. Bueno, entonces nosotros tenemos un punto de partida. Este punto de partida es este presente. Inclusive en el tiempo de Jesús tenía él su presente. El presente era que él vivió y nació. Pero antes de todo ese tiempo,
Él estaba en una eternidad. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces el verbo estaba en un principio. Este verbo es Jesucristo, pero en espíritu y con un nivel de gloria. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo, el verbo, lo que hizo fue dejar toda la gloria que él tenía en un principio y solo vino la esencia de esa gloria. Por eso dice acá, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que fuera, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo así que se despojó a sí mismo? Que se despojó ahí arriba para poder venir a la tierra. Porque si toda la gloria de que él tenía viene y desciende, prácticamente la tierra no aguanta. Entonces lo que vino, o lo que yo creo que vino únicamente a esta tierra, solo fue el 10% de lo que representa Cristo, es decir, el diezmo, la esencia de Jesucristo mismo, el Cristo, lo único que vino es el diezmo. Por consecuencia, este diezmo, es decir, Cristo Jesús, viene aquí a la tierra y está en un cuerpo de hombre, pues dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otro pasaje de la Biblia dice que Jesucristo tuvo forma perdón, el Padre le preparó un cuerpo para poder hacer la obra de Dios. Y me preparaste este cuerpo, vamos a ver si lo encontramos acá. Vamos a ver, para que veamos lo que Jesucristo hizo y cómo nosotros podemos tomar ejemplo para nosotros hacer lo mismo que hizo Jesús. O sea, por ejemplo, okay. ¿Dónde está aquí? Aquí está, ve. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Es decir, que Jesucristo vino y lo que hizo Dios Padre le preparó un cuerpo. Entonces aquí es cuando vimos que dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el primer paso, ¿cuál fue? Primero, cambiar una mentalidad, en el versículo 5. Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, la palabra sentir, y lo hemos visto los días sábados, el sentir significa cambiar de mente, tener la misma mentalidad, y hay esta misma forma de pensar, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Juan 1:1. No tuvo cosa que aferrarse. Entonces, dice sí, 7, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, aquí vuelvo a resaltarlo, hubo una pérdida. Entonces, ¿qué nos da a entender eso nosotros? Nosotros no tenemos prácticamente una exactitud de una forma de Dios. Sí somos imagen y semejanza, que tenemos que recuperar esa imagen y semejanza a una plenitud. Pero a veces nosotros nos aferramos a ciertas cosas, vuelvo a mencionarlo, pensamientos, sueños, en maneras de vivir o cosas que inclusive yo puedo exaltar de mí mismo y yo puedo ser bueno en eso, pero yo no me logro despojar de eso. Pero inclusive mucho de lo que yo pueda tener puede ser vanidad, pero yo no me despojo de eso, me estoy aferrando a algo que es vano. Entonces, ¿cómo es de que Dios, Jesucristo mismo tuvo la capacidad de despojarse de algo que no fue vanidad? Porque si lo queremos colocar esto en como una especie de parábola o de ejemplo, es como decirles de que, qué sé yo, alguien es el padre, por ejemplo, es un rey y el rey tiene un gran imperio, una gran gloria, eh, y el rey prácticamente tiene un hijo. Este hijo, pues, hagamos de cuenta que tuviera unos 10, 15 años, por poner un ejemplo. 15 años, por ejemplo, solo para poner por términos didácticos. Entonces, este niño de 15 años es educado, formado por el padre, tiene una capacidad, pero el padre le dice, mira, fíjate que este reino es próspero, pero hay un área de todo este reino que están afueras, pero eso es un área muy pobre, es grande y extensa, sí, pero es muy pobre, la gente es muy violenta, la gente es esto, lo otro. Y este niño joven, 15 años, le dice, padre, envíame a mí. Yo tengo la capacidad que tú me has dado para solventar muchas cosas. Y el padre dice, está bien, pero no te vas a ir como rey o como príncipe, sino que vas a tomar una forma como de ellos, como campesino. Y el niño dice, está bien, entonces, ¿qué pasa? El rey, el padre y el niño, pues tienen un reino, por consecuencia tienen una casa, tienen un nivel de estatus, si lo queremos llamar social, porque es un rey, y tiene muchas otras cosas como sabiduría, gloria, sirvientes, etcétera, 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 de todo, inclusive si hay algo recreativo en ese reino, puede haber muchas cosas bondadosas, pero no, ahora este joven de 15 años,
como vuelvo a mencionar como un ejemplo de lo que estamos leyendo acá, ahora se va a un lugar donde es desconocido, donde la gente no lo conoce, a pesar de que es el mismo reino, pues hay violencia, hay muchas maldad y etcétera. Y el niño pues toma la forma de un siervo, es decir, ya no se viste como rey con corona sentado en un trono, sino que ahora se despojó esa corona, de esa vestimenta, de esa alimentación que podía haber ahí, y ahora se rige y va en camino a hacer una misión a este lugar para rescatar ese reino. Él llega, pero llega como la forma de un campesino, nadie lo reconoce, él no dice, él es el hijo del rey. Entonces, de igual manera es esto con Jesucristo, por eso que no lo lograron reconocer. Entonces nosotros, vuelvo al ejemplo, este príncipe se despoja de todo. Esto solo es una parábola, es decir, solo es un ejemplo, una enseñanza de lo que quiero dar a entender. De que Jesucristo viene y se despojó totalmente de lo que cualquier cosa de gloria que podía tener. Y aún más, estar sentado a la diestra del Padre y tener una gloria a la par del Padre, pues se despoja de eso. Y a veces nosotros no nos queremos despojar de cosas tan pequeñas como lo que es perdonar a alguien. Es decir, prácticamente a veces nos aferramos al odio para no perdonar a alguien, nos aferramos a la ira, nos aferramos a la lujuria, a la fornicación, ¿me entiendes? Y somos prácticamente a veces uno con ellos, es decir, con esos pecados. ¿Por qué digo uno con eso? A veces no entendemos de que cuando uno peca, a veces se hace uno con el pecado. Así como cuando yo oro y me entrego a Dios, me vuelvo uno con Dios. La Biblia habla acerca de eso. Dice que cuando yo estoy en Cristo, me vuelvo uno con Cristo, soy un mismo espíritu con Él. Entonces, cuando a veces alguien se aferra a un pecado, lo que se hace es se convierte uno con ese pecado. Entonces, a veces nos aferramos y nos pegamos, es decir, generamos una antítesis de lo que representa Juan 1:1 con los pecados. Y a veces nos aferramos a ese pecado y no nos aprendemos a despojar. Entonces, ¿cómo es que Dios tiene una gloria tan grande, tiene un poder tan grande, una hermosura en presencia, etcétera? ¿Cómo es que Él sí se logra despojar de esa gloria y desciende a esta tierra en esencia para entrar a un cuerpo humano llamado Jesús? Por eso dice tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, vuelvo a resaltarlo, no únicamente tomando forma de siervo como en el sentido de tomar la posición de hola, ¿cómo tal? ¿Qué le puedo servir? ¿Qué le puedo dar de comer? Aquí está el menú. En ese aspecto de servicio, sino también recordemos que el aspecto forma de siervo es tomar la forma humana. ¿Por qué? La Biblia dice que nos hizo un poco menor que los ángeles. Dicho, hecho semejante a los hombres. Semejanza igual va manifestado en sentimientos, anhelos, etcétera, etcétera. Todo lo que Jesucristo pues dice. Y estando en condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí vuelven a resaltar la pérdida. Es decir, Jesucristo desde el momento que estuvo, desde que se dispuso a perderlo todo, es decir, a dar su vida para salvación, él se comienza a despojar desde el primer inicio, es decir, Dios Padre dice, mira, hay alguien que necesita salvar a la tierra, necesitamos salvarla por amor a ellos. Jesucristo, el Padre y Jesucristo se ponen de acuerdo en traer salvación, pero mira, necesito que te comiences a despojar ya, es decir, comienzas a perder. Se despoja de su gloria, desciende a un cuerpo de hombre, porque no es la misma gloria que Jesucristo tenía en comunión con Dios Padre en el momento de estar en el vientre o a los 31 años, a la que tenía previo. Estamos hablando de magnitudes de gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la palabra que dice, vamos de gloria en gloria. Entonces, ¿qué dice? Se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, él desde allá se comienza a despojar, se despoja de lo que había en los cielos, desciende hasta la tierra, prácticamente está en forma de niño, inclusive él pierde muchas cosas porque ya no hay una autonomía, es decir, no hay aquello de decir, bueno, yo me puedo bañar, me puedo cambiar, puedo hacer esto por lo otro, sino que depende ahora de María y de José, que prácticamente le cambien el pañal, que lo limpien, porque el bebé, siendo Jesús bebé, se hizo del 2. Lo tienen que limpiar, lo tienen que bañar, le tienen que enseñar, le tienen que dar de comer. Él lloraba, por supuesto, así como uno llora y cuando es bebé y uno no lo logra identificar que él si se hizo del 2, si quiere pacha, o si le duele algo. O sea, Jesucristo estuvo en esa posición, no había una autonomía. Luego va creciendo y va formándose, pero en el camino también va perdiendo muchas cosas. Y una de ellas es su propia vida, porque él la quiere colocar, porque él sabe de que si él da su vida
para pérdida, es decir, para perderla, es decir, ir a la cruz. Por consecuencia, esa pérdida trajo salvación a todas las naciones por causa de su pérdida. Y la pérdida comenzó desde ahí arriba. Entonces, ¿cómo es de que nosotros a veces no nos gusta perder lo que tenemos? Y vuelvo a resaltarlo, Jesús lo que predica, lo que enseña, lo vive. Y la Biblia deja ver dónde está, cómo es que lo está viviendo. Entonces, bueno, entonces la ventaja de perder las cosas en caso de tomar la cruz, como Jesús dice, mismo menciona, tomar la cruz es, lo importante es el versículo 9, que dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿qué da a entender esto? Nos da a entender de que si nosotros nos logramos despojar y nos logramos perder para la cruz, vamos a pasar lo mismo que hizo Jesús. En este caso, ¿qué es? Si yo logro perder mi vida en Él, Él me da la capacidad para que yo pueda llevar el Evangelio a otras personas. Y por consecuencia ellos tengan salvación. Pero para eso necesito perder. El otro punto es de que si yo pierdo mi vida para Cristo, Él va a llegar un momento que va a pasar lo mismo que Jesús. Me va a dar un nombre. No es como el nombre de Jesús realmente, sino que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se muestra los galardones que se le va a dar a alguien por la capacidad que tenga de vencer. El que venciere le daré, dice la Biblia. Y vemos que uno de los galardones que muestra la palabra de Dios es que nos van a dar un nuevo nombre. Al que venciere, dice que yo le daré un nombre. Vamos a leerlo para que veamos de lo que estoy hablando. Vamos a ver, esto es Apocalipsis capítulo 2, creo que es Apocalipsis 2. Aquí vamos a ver, creo que tiene que ser en medio. Aquí está. En la iglesia de Pérgamo. Dice, al final de Pérgamo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces vemos de que Jesucristo, aquí ya hemos visto que en Hebreos 12:2 se muestra el galardón de la iglesia de la Odisea. Jesucristo logra vencer, se está a la diestra de Dios Padre en Hebreos 12:2. Y ahora aquí vemos la iglesia de Pérgamo, que Jesucristo logra obtener el otro galardón que es eh, el nuevo nombre. Entonces, ¿qué nos hace mención esto? De que nosotros agarramos este plan que aparece acá, no el plan que aparece en Hebreos 12:2, como en el plan que aparece aquí en Filipenses 2, tenemos la capacidad de obtener los galardones. Por lo menos ya tenemos dos. Si logramos imitar a lo que hizo Jesucristo. Entonces, una de las necesidades que Dios quiere es despojarnos a nosotros mismos y perderlo todo. Porque si lo perdemos, salvaremos nuestra vida y por consecuencia llevaremos salvación a otros y por consecuencia también Dios nos va a exaltar en el aspecto de darnos un nuevo nombre. Recordemos de que para Dios los nombres no son nombres en el aspecto de, si él es fulanito o sutanito, sino que para Dios un nombre significa una gloria. Por ejemplo, lo voy a poner con el fútbol. Messi o Cristiano Ronaldo. Es decir, si esos nombres, si esas personas no hubieran hecho lo que hacen a través del deporte, realmente si alguien dice el nombre Messi no le viene nada a la mente. O antes del nacimiento de Messi, nadie le pone ni siquiera atención a quién, que Messi qué, es una comida, es un plato típico, ¿qué es? Es una playera, es un baile, ¿qué será? Nada. Pero ahora, por el nivel de gloria que se alcanzó, la persona dio una gloria al nombre. Entonces ahora cuando alguien dice Messi, regularmente ya le viene algo al respecto. ¿Me entiendes? Tal vez no para todos, pero sí para algunos. Entonces, ¿qué pasa? Igual pasa con el nombre de Jesús. Hay una gloria que se encierra en ese nombre. Ahora en el nombre de Jesús se echan fuera demonios. Pero si alguien le pone en Jesús a una persona X, pues no pasa nada. Es, Jesús el chus, el que vive ahí en la esquina. Pero hay una gloria, hay un nombre. Para Dios un nombre representa una gloria, representa una naturaleza, representa una comunión, representa un nombre para Dios.
Por eso es importante tener cuidado cuando uno le pone nombres a los niños, por esa razón y por otras cosas. Entonces, cuando se habla de nombre, que Dios nos va a dar un nombre, en el caso de Jesús le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué le dio un nombre sobre todo nombre? Porque realmente Jesucristo se humilló a lo más bajo, al tope, por así decirlo, hasta tocar fondo. Esto ya lo hemos hablado, creo que fue cuando hablamos de Mateo, que lo que hizo Jesús prácticamente de lo más alto, que era estar a la diestra del Padre, allá en Juan 1:1, desciende hasta lo más bajo, es decir, primero tiene que pasar por el mundo, ser crucificado, luego la Biblia habla de que tiene que ser como el profeta Jonás, que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, pero él desciende hasta llegar inclusive a los infiernos, inclusive morir para ser hecho ceniza, y luego comenzar su resurrección, es decir, salir de entre las cenizas, comenzar a subir de los infiernos a los abismos hasta llegar otra vez a la tierra y luego desde la tierra otra vez dispararse hasta los cielos. Eso lo podemos ver en todos los evangelios, como Jesús después, bueno, inclusive en el libro de Hechos dice de que lo comenzaron a ver cómo ascendía, es decir, así como vino hasta lo más bajo, subió hasta lo más alto, por lo mismo, porque como él se dio hasta lo sumo, hasta una pérdida total de todas las cosas. Entonces, por el nivel de humillación que él se entregó y el nivel de obediencia que él tuvo hasta lo más bajo, hasta una muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo más alto y dándole un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque el nombre se humilló su nombre lo humilló hasta lo sumo. Entonces, si nosotros tomamos el ejemplo de Jesús, vamos a vivir realmente como Él lo necesita, vamos a hallar nuestra vida está en Él. Por eso tenemos que tomar el mismo ejemplo que Jesucristo tomó. Esto lo mencionamos con respecto al Efesios capítulo 25, perdón, al versículo 25 de Lucas 9 que estamos hablando. Dice 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Esto es bien importante, el versículo 26, porque prácticamente a veces nosotros nos avergonzamos de Él, porque dice, y el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Qué representa? De que si yo me avergüenzo de Jesucristo al no decir su palabra, no decir su verdad, a no realmente decir yo soy hijo de Él, realmente Él se va a avergonzar de nosotros. Y esto va a significar dejarnos. Si Él viene en el arrebatamiento, nos va a dejar aquí tirados, porque nosotros nos avergonzamos de Él. Así que debemos aprender a expresarnos, no necesariamente por decirle que yo comienzo a predicar por todos lados, sino el hecho principal, única y exclusivamente, el no avergonzarme de su palabra significa de que yo la busque ponerla por obra. Si yo la busco ponerla por obra, yo no estoy dando una vergüenza, sino lo que estoy dando es un poder. Por eso dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a Romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Es decir, si no tomamos el evangelio como un poder, lo vamos a tomar como una vergüenza. Aunque alguien lo niegue, es decir, inclusive alguien haga berrinche por esto. Es decir, si alguien dice, no, creo que la palabra es poder y aquí que allá, y no que Dios aquí. No, si él no pone por obra la palabra, no le está otorgando un poder. Si no le está otorgando un poder, le está otorgando una vergüenza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que vivir por el conocimiento del poder de la palabra. Si yo no la pongo por obra, pues significa de que yo la estoy tomando por vergüenza. ¿Por qué no la estoy cumpliendo? Porque no me estoy manifestando en eso. Tomemos en cuenta esto, de que si nosotros negamos a Dios, Él nos va a negar. Hay personas que no creen que Dios lo puede negar. Hay personas que Dios no cree que Dios lo puede condenar porque piensan de que Dios es amor y no hemos entendido el nivel de justicia que Dios tiene. Dios nos puede entregar a condenación eterna o inclusive una destrucción total por no enfocarnos en él, por avergonzar su nombre, por tomarlo por indigno. Entonces Dios no va a tomar por culpable, por inocente al culpable. Dios va a ejecutar cosas y a veces no entendemos de que nuestra forma de vida provoca una vergüenza. Esto lo habla Pablo también en una de sus cartas, creo que es 2 de Corintios o 1 de Corintios, donde dice, porque el nombre de Cristo es blasfemado por causa de vosotros, para vergüenza vuestra, lo digo. Es decir, ellos
no daban a conocer el Evangelio, y no daban a conocer el Evangelio, y esa manera de vida también que ellos tenían no provocaba la santificación del nombre de Dios. ¿Pero por qué? Por su forma de vida. Entonces a veces pensamos nosotros que estamos tan campantes sin hacer nada en el aspecto de seguirnos a placeres del mundo, en hacer las cosas que son terrenales, sin entender de que Dios nos puede negar y nos puede entregar una condenación o inclusive un juicio temporal en la tierra, con tal de que nosotros nos arrepintamos. Si alguien dice, no, es que Dios no puede hacer eso, Dios puede hacer muchas cosas que el hombre no entiende, pero lo puede hacer por amor. Y Dios, pues también, igual, aunque no, la persona, si no hace caso, lo único que va a hacer Dios es entregar una condenación eterna. ¿Por qué? Porque tomó por vergüenza el nombre de Jesús. Y eso no es apto, no es realmente una reciprocidad de lo que representa lo que Él hizo por nosotros. Entonces, así que busquemos a Cristo. Y como dice acá, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, necesitamos ver el reino de Dios y pues si nosotros estamos según la generación de Cristo, vamos a ver el reino de Dios sin gustar la muerte. Así que, bueno, esto es otro misterio que no voy a hablar ahorita, pero la idea es prácticamente ser de la generación de Cristo. Así como en una generación de tinieblas que Dios le dijo, esta generación no pasará, de maldad, también una generación de luz que esta no pasará hasta que no venga la venida de Cristo. Y otras generaciones que deja ver Dios. Entonces, si nosotros estamos bajo la generación de Cristo, no vamos a gustar la muerte cuando venga su reino en su plenitud. Y cuando ya hablamos de generación, recordemos que generación representa un sistema de vida. Por ejemplo, actualmente está la generación Y, la generación X, los baby boomers, la millennial y las otras que vienen. Y entonces cuando se habla de generación, se habla de un patrón, un comportamiento humano. Y pues también generación viene de lo que es genética. Entonces tenemos que estar bajo la genética de Cristo, bajo la manera de vida de Dios, es decir, somos la generación de Cristo. O tenemos que manifestarnos bajo esa generación en términos, si lo queremos decir, ver así, espirituales, de nacer de Cristo, y el que nace de Cristo hace las obras de Dios, y también pues provenir de Él y tener el comportamiento de Él. Si hacemos esto, no veremos muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Por qué dice no veremos muerte? Porque la Biblia habla, si ustedes leen en los libros de los reyes, otros libros de la Biblia dice, y durmió con sus padres. Regularmente cuando se habla de una persona justa en la Biblia, no tocan la palabra muerte, sino que dice, y durmió. Cuando hablan, a veces si hablan de alguien que es de tinieblas, dice, y murió, y fue enterrado en las afueras. Pero el que realmente buscó a Dios, regularmente se toma la palabra durmió, y durmió con sus padres, es decir, que no está muerto, está durmiendo. Jesucristo también lo habla en otros pasajes, cuando resucita a Lázaro, cuando resucita a la niña, dice, a la hija de Jairo, si no estoy mal, prácticamente dice, no está muerta, sino que duerme. Y igual con cuando habla de Lázaro, dice, es que Lázaro no está muerto, está durmiendo. Y ellos dicen, no, qué bueno, si está durmiendo significa que se pondrá mejor. Pero Jesús les dijo claramente, no, es que ya murió, para que ellos entendieran. Es decir, para Dios el concepto de muerte no es lo mismo que nosotros. Entonces dice, no, es que está durmiendo. Es decir, que aquellos que creen en Jesús realmente no van a morir, sino lo que van a hacer es dormir a la espera de la venida de Cristo. Bueno, entonces vamos a finalizar acá para darle gracias a nuestro amado Padre y Salvador por la palabra de hoy. Vamos a orar para cerrar la palabra y también que quede en nuestros corazones y que el enemigo no la robe para poder vivir como Él necesita que vivamos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu amor, tu misericordia, por tu fidelidad, por tu paz, por tu gracia, por tu gloria. Ayúdanos hoy a andar en tu paz, en tu verdad. Guíanos constantemente a tu verdad y a tu evangelio. Permítenos cada día ser como tú, Jesús. Permítenos cada día anhelarte, vivirte, respetarte y honrarte. Y andar bajo la luz de tu palabra, Padre bendito, en el nombre maravilloso de Cristo. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu venida, anhelamos tu misericordia y compasión. Permítenos adorarte en espíritu y en verdad, Padre, para proclamar tu nombre a todas las naciones, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la alabanza, honor y poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, Padre. Permítenos vivir esta palabra y indagar cada día en ello, ¿verdad, Padre? Para no olvidarnos de ti. Te lo suplicamos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús.
Ayúdanos para que no nos robe el enemigo esta palabra, sino que busquemos indagar en ello cada día más y poder buscarte con un gozo perpetuo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén, amén. Dios lo bendiga. Estamos en otras redes sociales también, amados, para compartir contenido, transmitiendo en vivo. Actualmente estamos transmitiendo en vivo en Facebook, YouTube, en Twitch, Castbox y Beca. Estos hemos venido transmitiendo ahí. Ahora, por la gracia de Dios, también estamos, creo, transmitiendo en Instagram y en otras plataformas como The Live y algunas otras que también estamos, que también no los he colocado aquí, que son varias. Gracias a Dios por la oportunidad de eso, ¿verdad? Y también pues estamos en otras redes sociales como Medium, donde tenemos contenido escrito también de diferentes artículos, tanto de escritura corta, a veces son de lecturas de 1 minuto, hay otras lecturas que son un poquito más amplias, pero de enseñanzas que se tienen. Y también pues estamos en Spotify, como leyendo el libro La Ley. Este espacio que tenemos lo subimos a Spotify. Está en Castbox también y en Spotify como leyendo el libro de la Ley de Dios. Y las enseñanzas de los sábados están como enseñanza Ezra y las predicaciones del domingo están como voz de shofar. Entonces Dios los bendiga, es un gusto estar con ustedes. Primeramente, la oración que teníamos a las 5 de la mañana de hoy, la vamos a trasladar a las 7, ahorita en unos 10 minutos. Perdonen ahí el inconveniente, que he tenido muchas situaciones en el trabajo que me han impedido de alguna manera lograr seguir tras las transmisiones, pero en 10 minutos aproximadamente nos oímos para la lectura, perdón, para la oración. Y primero Dios, mañana volvemos a las 5 de la mañana con la oración. Entonces, Dios los bendiga a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Dios guarde y bendiga sus corazones. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, un fuerte abrazo y paz y gozo a sus corazones.